Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este maravilloso día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 95. Con un subtítulo, La disciplina de Dios y los muertos al pecado. Vuelvo y repito, la disciplina de Dios y los muertos al pecado. Seguimos con este maravilloso tema de la disciplina de Dios, y es la de Dios, porque hasta el día de hoy los hombres no tienen disciplina. Este reino de Adán no tiene disciplina. Y yo hoy te hablo es de la disciplina de Dios. De la disciplina que si se hace vida en ti y en mí, ella te va a presentar a ti, como dice el tema, muerto al pecado. Pero sin que ella se haga vida en ti y en mí, es imposible presentarte muerto al pecado. Porque te voy a decir cómo están hasta el día de hoy los hijos de los hombres. Cómo está hasta el día de hoy este mundo, el reino de Adán, el reino animal. Muertos en delitos y pecados. Así está este mundo. Y así también estaban los hijos del reino. Así estuvimos todos hasta la aparición del siervo del Señor, que hoy llega a revelarnos este maravilloso misterio. Y hoy vamos a hablar de lo que pasó en la cruz, de lo maravilloso que tomó lugar en la cruz. Y vamos a hablar de todo Romanos 6 y de lo que en la cruz y lo que la cruz representa para los hijos del reino. Y todo lo que dice en Romanos 6 es verdad para los hijos del reino. Y te beneficia a ti y me beneficia a mí si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, todo lo que vamos a leer de Romanos 6 no nos beneficia para nada si no estamos en Cristo. Así digamos que está escrito y así digamos que lo creemos, pero si no estamos en Cristo, de nada nos beneficia. Porque ello toma valor y te es de provecho y de beneficio, va a llevar fruto si estamos en Él. Si no estamos en Él, serían palabras que se lleva el viento. Y vamos a mirar que es cierto. Y vamos a empezar a mirar este maravilloso tema. Y vamos a mirar primero una introducción. Y para ello vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es cierto. El fundamento del Evangelio lo dice. Que estamos muertos al pecado. Que los hijos del reino estamos muertos al pecado. Eso es cierto. Pero también dice en Cristo. Dice que es en Él. Y si no estamos en Él, entonces, aunque aquí está escrito de que estamos muertos al pecado, porque es verdad, lo acabamos de leer, no nos es provechoso
ni da fruto si no estamos en Él. Solo serían palabras que se lleva al viento el decir que estoy muerto al pecado. Y aquí está escrito. Y lo que escrito está no miente. Los hijos del reino. Dice que estamos muertos al pecado. Los hijos del reino. Y es más. Dice que nos tenemos que considerar de esa manera. Muertos al pecado. Mira lo que dice la carta de Pablo de los Romanos, ahí mismo el capítulo 6, seguimos con el capítulo 6, pero ahora miremos el verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, y mira que es cierto, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ves que sí es estando en? Dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y dice ¿cómo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que si no estamos en Cristo Jesús, aunque lo digamos, aunque lo profesemos, aunque lo hablemos, no nos es de provecho y no nos sirve de nada. Porque para que esto tome lugar, y de verdad estás muerto al pecado, tú tienes que estar en Cristo Jesús. Y yo ya te he explicado más de una vez qué es estar en Cristo Jesús. Yo te lo he dicho y tú lo sabes, qué es estar en Él. Porque si no estamos en Él, aunque lo leamos, lo digamos y se lo anunciemos a todo el mundo, pero si no estamos en Él, entonces te voy a decir en qué estamos. Estamos muertos en delitos y pecados. No muertos al pecado, muertos en delitos y pecados. Así lo dice. Pero es una verdad para aquel, todo esto es una verdad para aquel que está muerto al pecado. Y ese que está muerto al pecado es porque está en Cristo. Y si está en Cristo, se puede considerar muerto al pecado. Es la forma. Yo no te puedo mentir. Y aunque tomó lugar en la cruz, te es de beneficio lo que pasó en la cruz si estás en Él. Si no estás en Él, no te sirve de nada. Si no estás en Él. Quiero ser bien claro y honesto contigo. Porque hoy el Rey nos va a revelar todo aquello que está allí en Romanos capítulo 6, lo cual es verdad, pero vuelvo y te repito, para el que está en Cristo Jesús. Si no estás en Él, no te sirve de nada. Y vamos a empezar a desarrollar este maravilloso tema. Y vamos a ver un punto bien maravilloso. Y ese punto lleva por título la revelación. Vuelvo y repito, la revelación. Y vamos a empezar allí. Y seguimos en la carta a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 6. Versículos 3 y 4. Dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que hay un bautismo que te presenta sepultado juntamente con Él. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, caminemos en vida nueva. Dice que hay un bautismo que te presenta muerto al pecado y que te lleva a caminar en vida nueva. ¿Sabes? Eso es igual
Cuando dice que ese bautismo te presenta muerto al pecado, es el bautismo que te presenta muerto a Adán, muerto al viejo hombre. Ese bautismo te presenta y te lleva a eso, a presentarte muerto a Adán, muerto al viejo hombre. Y te lleva a caminar en vida nueva. ¿Sabes qué significa caminar en vida nueva? Andar en vida nueva. El nuevo hombre creado según Dios. ¿Y cuál será ese bautismo? Tenlo por seguro que no es en agua. Como hasta el día de hoy, todo el sistema religioso mundial a lo largo de la historia lo ha practicado. No es en agua, ni a niños, ni a grandes. Esa agua física no limpia lo que tiene que limpiar. El agua física lava tu cuerpo físico. Pero el bautismo que realmente se iba a ejecutar y el rey iba a ejecutar sobre sus hijos, nada tiene que ver con esa agua. Y ese bautismo era el que te iba a presentar muerto al pecado y te iba a llevar a andar, a caminar en vida nueva. ¿Y cuál será ese bautismo? Es un bautismo que te limpia el corazón, la mente. Vamos a mirar cuál es. Libro histórico de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12 dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y mira lo que dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Hoy es un bautismo para limpiar su era, su pueblo. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y es un bautismo para limpiar su era, su pueblo. Dirá alguno, ¿eso pasó allá? No. El rey en los días de su carne a nadie pudo bautizar en Espíritu Santo y fuego. Acuérdate que él allí en su primera venida llegó para que viendo no vieran, ni oyendo oyeran. Por eso les habló en parábolas. ¿Y cómo los iba a bautizar y a limpiar si ellos iban a oír y no iban a entender? Y si no podrían ver la verdad de todo. Allí no bautizó a nadie en Espíritu Santo y fuego. Pero él dice que él vendría a bautizar en Espíritu Santo y fuego y limpiará su era. O sea que ese bautismo es para limpiar su era, para limpiar su pueblo, para que se vean muertos al pecado, pero después de limpios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios, pero después de limpios. Y eso no tomó lugar allí. Él lo llamó generación de víboras. Allí nadie entendió, allí nadie creyó en él. Lo que el siervo del Señor hoy está diciendo es cierto. Y tiene evidencias para hablar de todo lo que está hablando. Hoy es donde está tomando lugar ese bautismo en Espíritu Santo y fuego. Hoy es donde viene a limpiar su era para que se vean muertos al pecado. Y ya no muertos en delitos y pecados. Si eso hubiese tomado lugar allí en los días de su carne, en su primera venida, este mundo no estuviera como hasta el día de hoy está.
Y el rey anunció que este mundo iba a estar así y que en los postreros tiempos se pondría peor. Quiere decir que eso no tomó lugar allá. Tomaría lugar en el tiempo del fin. Por eso te hablo claro. Y mira, ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, como te decía al comienzo, y te hablaba de la importancia de la disciplina del Señor, de la disciplina de nuestro Dios, porque esa disciplina es el bautismo en Espíritu Santo y fuego que te presenta muerto al pecado. Una vez ella se haga vida en ti, esa disciplina te presenta muerto al pecado. Mira lo que dice la carta de Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Para los hijos, no menosprecies la disciplina del Señor, porque es la disciplina la que te limpia. Es la disciplina, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, es la disciplina que quita ese pecado de ti, que lo mata, que lo destruye. Es la disciplina la que te presenta muerto al pecado. Y vamos a seguir mirando allí ese Romanos 6. Ahora vamos a Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11, que dice así: Sabiendo esto hay que saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mira, está hablando del viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Ahí sí, el que está muerto se puede considerar. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira que es cierto todo lo que hemos venido hablando. Cuando dice el verso 6 de Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Quién? El viejo hombre. Vuelvo y digo, muchos pueden insistir, sí, eso tomó lugar en la cruz. Pero hasta que tú no estuvieras en Él, eso no se cumpliría en tu vida. Así haya tomado lugar en la cruz. Hasta que tú no estuvieras en Él, no te era de beneficio. Y mira que es cierto. La gente se queda con lo que dice allí y dice, eso pasó en la cruz y yo ya estoy así. Pues si eso fuera así, el llamado del Evangelio, el llamado que hay para ti y para mí en el fundamento, es el siguiente, y es para ahora. Porque eso no ha tomado lugar. Tomó lugar en Él, en la cruz. Y es beneficio para ti lo que tomó lugar allí, pero cuando estuvieras en Él. Y como hasta ahora no hay ni uno que haya estado en Él, no ha sido de beneficio para nadie. Pero el fundamento del Evangelio te hace ese llamado hoy.
Vamos a mirar que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso es hoy. Hoy lo tienes que hacer. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cómo me despojo de él? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así te despojas de él. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el llamado del Evangelio para ti hoy? A despojarte. Aunque todo eso tomó lugar en la cruz, el llamado es para hoy, a despojarte. Y si te despojas hoy del viejo hombre, eso significa que ese viejo hombre quedó crucificado juntamente con él. Pero es hoy donde te tienes que despojar. Hoy que llegó la disciplina, es hoy donde te tienes que despojar de ese viejo hombre. Porque quiero decirte, ese viejo hombre no está muerto al pecado. Y todo el que camine conforme a ese viejo hombre no está muerto al pecado. Aunque diga que sí, y aunque diga que está escrito, aunque lo lea y diga que lo cree, pero si no se despoja de él, son palabras que se lleva el viento y no está muerto al pecado. Sigue muerto en delitos y pecados, que es otra cosa. Y te dice cómo despojarte. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que sacar toda esa información, cual Adán, cual el hombre terrenal, hay que sacarla de ti. Para poner toda la información de Dios. Que ya no reine Adán, que ya no reine el viejo hombre aquí, sino solamente tu rey. Y ahí toma lugar el verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es el único que puede decir que está muerto al pecado. Ese sí puede decir que está muerto al pecado. Porque por ahí andan muchos diciendo que están muertos al pecado. Y su vida es un desastre. Muertos al pecado y haciendo todo lo que hacen los hijos de los hombres. Y que están muertos al pecado. Y su vida no es testimonio de que estén muertos al pecado. Pero así lo dicen. No solamente se trata de expresarlo con la boca. Es que tu cuerpo y tu vida sean testimonio de que de verdad estás muerto al pecado. Esto no es solo de boca. Tu vida tiene que dar testimonio de ello. Sigamos en Romanos 6. Sigamos mirando Romanos 6. Y ahora vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 14. Y este verso sí que ha sido bien mal interpretado. Y te digo, no solamente este verso, todo Romanos 6 sí que ha sido mal interpretado. Y cualquiera, como lo han hecho a lo largo de la historia, cualquiera puede encoger ese Romanos 6 y desviarte de la verdadera fidelidad a Dios, la cual se llama santidad. Porque con eso te desvía cualquiera. Lo ves en la letra y dices no hay pecado y en eso te quedas y te desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Y ese Romanos 6 lo han utilizado para todo ello. Pero nada que ver con la verdad. Y este verso que vamos a ver a continuación, ni se diga. Mira lo que dice. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo sé que muchos pueden estar diciendo, ¿sí ve?
¿Sí ve? Tú que te dices llamar el siervo del Señor, mira, ahí con ese verso te vas a matar tú solo. Podrá decir mucha gente pensarlo de esa manera, pero me da risa. No saben lo equivocados que están. Te voy a mostrar la verdad de lo que dice este verso. Romanos 6:14, cuando dice, porque el pecado no se enseñoreará, no será señor de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley. O sea, el pecado no es señor de los hijos del reino si no están bajo la ley. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No, yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley, por eso no hay pecado, por eso yo soy impecable, por eso yo no tengo pecado. Y con eso se quedan. Creen que decir que están bajo la gracia es de boca. Creen que decir que no están bajo la ley es de boca. Y esto está claro. ¿Quién no tiene pecado? ¿De quién no se puede enseñorear el pecado? Del que no está bajo la ley. ¿Y quién no está bajo la ley? El que está en Cristo. ¿Quién está bajo la gracia? El que está en Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, aunque digas que estás bajo la gracia, que no estás bajo la ley, y caminas como hombre, sí estás bajo la ley. Y sí estás en delitos y pecados, aunque digas que no. Aunque digas que no. Porque el que no está bajo la ley es porque camina y está en Cristo. Y como está en Cristo, eso se llama estar bajo la gracia. ¿Qué es estar en la gracia? Estar en Cristo. Y si no estás bajo la gracia, estás bajo la ley. ¿Y qué es estar bajo la ley? Caminar como hombre. Y aunque digas que no, y aunque tu boca se jacte diciendo que no, sí está bajo la ley. Y estás muerto en delitos y pecados. Y te voy a mostrar un verso que prueba que todo lo que te estoy diciendo de Romanos 6 es cierto. Y que lo que te acabo de decir de Romanos 6:14 también es cierto. Y prueba que todo este tema que hoy trajo el Señor para ti es verdad. Vamos a mirarlo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso. Ahí está aclarado todo el misterio de Romanos 6. Dice, ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación. Y si no hay condenación es porque no hay pecado. ¿Y para quién no hay condenación? ¿Y para quién no hay pecado? Dice, para los que están en Cristo Jesús. O sea, los que están en la gracia de Dios. ¿Y qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en la gracia de Dios? Los que no andan conforme a la carne. Y si caminas conforme a la carne, estás bajo la ley, aunque digas que no. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese que no anda conforme a la carne, que no vive como hombre, ese que camina en el Espíritu, ese está muerto al pecado. Eso es estar muerto al pecado. Si no se camina así, es estar muerto en delitos y pecados, que es otra cosa. Ahí ese verso te revela todo lo que dice Romanos 6. Y te lo deja bien clarito.
Si ves que esto no se trata de venir aquí folclóricamente y deportivamente a decir, yo estoy muerto al pecado, tú estás muerto al pecado. Eso no es así. Hay que explicarlo y revelarlo primero para que el pueblo lo entienda y lo comprenda. ¿Qué es estar muerto al pecado? ¿Y quién está muerto al pecado? El que camina en el Espíritu, el que no anda como hombre. Vamos llegando al final de este punto maravilloso y volvemos a Romanos 6, a terminar Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23, y aquí nos dice que todo lo que hemos hablado es cierto. Vuelvo y repito, Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, claro. Si caminamos en el Espíritu, si el viejo hombre murió, en ninguna manera podemos pecar. Eso es verdad. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mira, viene un detalle grande, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mira esa forma de doctrina lo que hace. Y libertado del pecado. Esa forma de doctrina te liberta del pecado, de Adán, del viejo hombre. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas no es vida, dice, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, del viejo hombre de Adán, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, de vivir como Adán, de vivir como hombre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y miren qué, en Cristo Jesús, Señor nuestro, para el que camina en el Espíritu. Maravilloso, muy maravilloso poder nosotros entender este tema. Y ¿sabes algo? Todo tomó lugar en la cruz. El acontecimiento fue en la cruz. Pero hasta que no llegara la disciplina, su palabra, el verbo hecho carne, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, hasta que no llegara la disciplina del Señor, esto no tomaría lugar, ni se iba a entender. Sí, allá tomó lugar. Allá fue el acontecimiento. Pero hoy aquí tiene que tomar lugar. Y los hijos del reino beneficiarse. Porque son los beneficiarios de todo lo que pasó en la cruz. Pero eso no sería posible hasta que llegara la disciplina del Señor, la cual hoy ha llegado a través del siervo del Señor. Y es la disciplina la que te presenta muerto al pecado.
Y termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, la paga del vivir como Adán, como el viejo hombre, es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna para los que caminan en el Espíritu, para los que no caminan como hombres. Y para ese es la verdad de este tema, de que ese está muerto al pecado. Espero que este punto te haya quedado bien claro y sea de mucho bien para tu vida. Y que el Rey hoy nos ha permitido y nos ha revelado esta maravilla. Porque vamos llegando a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a mirar primeramente en el libro del profeta Daniel. ¿Y por qué voy a tocar el libro del profeta Daniel? Porque voy a hablar del tiempo del fin. Porque no ha de faltar quien esté pensando todavía, aún después de escuchar este tema, sí, es que eso pasó allá, y eso tomó lugar allá, y desde allá todo ya está así. No, si eso desde allá ya todo estuviera así, el mundo no estuviera como está. Allá fue el acontecimiento, pero eso iba a tomar lugar, era en el tiempo del fin, y por eso voy a terminar así, y te lo voy a probar, que es en el tiempo del fin, donde todo esto tomaría lugar. Daniel capítulo 12, versículo 10, y tú ya sabes que dice en la parte superior del capítulo 12 de Daniel, el tiempo del fin. Daniel 12:10 dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuándo iba a tomar lugar esto? En el tiempo del fin. ¿Qué iba a tomar lugar en el tiempo del fin? Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y claro, después de ser limpios, emblanquecidos y purificados, ¿cómo se verían? Muertos al pecado. Pero sin que eso tomara lugar, ¿cómo estarían? Muertos en delitos y pecados. Y para que eso tome lugar, tiene que estar la disciplina, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, lo que venía a limpiar su era, su pueblo. Y es la disciplina la que te iba a limpiar, a emblanquecer y a purificar para que te vieras muerto al pecado. Y eso tomaría lugar en el tiempo del fin, no antes, en el tiempo del fin. Y tomando lugar eso, entonces ahí sí podemos decir, como está escrito, y volvemos a Romanos 6, como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 11, y con esto terminamos, y dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero repetir esta conclusión. Romanos 6:11. La repito para que se te quede en el corazón. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, y mira, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si en el tiempo del fin te iban a limpiar, a lavar y a purificar, y eso era a través de la disciplina, entonces ahí sí, consideraos muertos al pecado. Si ves que esto no es folclorismo, ni para tomarlo deportivamente, y no es leer por leer y lanzarlo así como está, sin explicarlo. Hoy nuestro Rey nos lo ha explicado, nos lo ha aclarado, nos lo ha revelado y nos ha enseñado que es estar muerto al pecado. Y también te ha enseñado que sin la disciplina es imposible presentarte así, muerto al pecado. Así dijo el Señor. Esa era la verdad de este tema. Espero que haya sido de mucho bien para tu vida.
y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y será hasta una próxima oportunidad.